Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a otra clase de Perspectivas de las Escrituras. Hoy día estamos en 1 Nefi, en capítulos 6 a 10, y vamos a hablar en cuanto del sueño de Lehi. Bueno, en esta parte del libro de Mormón, Nefi y sus hermanos habían conseguido las planchas y después así otra familia con mujeres para que sean así esposas de los Nefi y sus hermanos. Pero Lehi tiene otro sueño en esta parte. ¿Quiere darnos así la cuenta para nosotros? Uh-huh. ¿Qué pasó con su sueño? Leí le dice a su familia, a sus hijos, que ha tenido otra visión, otro sueño, en el cual deben de regresar ¿va? Y traer o invitar a la familia, a otra familia, y otra vez, pues nosotros, otro viaje de regreso, ¿va? Para ir por la familia de este hombre llamado Ismael. Digas, el propósito era que Ismael tenía hijas para poder formar familias con los hijos de Leí. Lo que me llama la atención aquí es que ahí no se mira en el escritor que diga que Saría hizo un comentario negativo porque van a ir mis hijos, porque ya Saría tenía una conversión de lo que el Señor mandaba. De modo que cuando fueron ellos, no hubo una queja o un comentario de Saría en cuanto a ley, porque ya sabía que sus hijos estaban obedeciendo la voz del Señor. Y que al ir a obedecer a la voz del Señor, iban con seguridad de ir y regresar con bien. Ya confiaba más. Confiaba en esto, sí. Entonces no se va a ver jamás, de ahí para adelante, no se va a ver jamás que Saría hacia Dios externe o diga o exprese una queja en cuanto a lo que leí decía, he tenido una visión o he visto en un sueño, ahora mis hijos tendrán que regresar otra vez. Claro. Y van a ir por una familia. No le veo una queja. Claro. Porque ya tiene una conversión, ya tiene una confirmación. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, después de esto, Leí tiene otra visión del árbol de la vida. Y ¿qué pasó con este cuento? Quizás podemos así progresar ¿Sí? en este cuento ¿Sí? y hablar en cuanto a los símbolos. ¿Sí? ¿No es cierto? Uh-huh. Que al principio, ¿qué pasa? Sí. Pues si nos vamos ahí en la escritura, ¿va? Dice, Ujú. sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, nos habló diciendo, he aquí, he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. En esta visión que vio. Y dice el 4, ¿no? ¿Lo tiene ahí? Está colocado en el 4 del 1 Nefi 8. Pero he aquí, la mano y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros, pues he aquí, me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Sí, y en este sueño él dice que vio un hombre, ¿va? En este sueño, en este desierto, en este sueño, ve un hombre, dice, vestido con un manto blanco. Se acercó a él, ¿va? Y se puso frente a él y le mandó que lo siguiera, ¿va? Entonces, pues Leí decide seguirlo, ¿va? Pero pasado un tiempo, empieza a preocuparse por toda esta oscuridad de este desierto. Pero lo que es importante es que después de seguir este hombre, quizás fue el Señor, quizás fue un ángel, pero está siguiendo así esta persona de gloria, después de que dice en versículo 7, y aconteció que mientras lo seguía, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Lúgubre, ¿sí? ¿Y por qué después de seguir vienen las tinieblas? Eso es un punto muy interesante. ¿Va?
Pienso en la actualidad tenemos esta luz del evangelio en nuestras vidas y tenemos también, estamos rodeados de todas las tinieblas, o sea, muchas distracciones, muchas tentaciones. Yo siempre las escrituras las traigo a mi vida en la actualidad. Entonces, cómo la escritura nos enseña los acontecimientos de estas personas, cómo sobrevivieron, si fueron obedientes, cómo sobrevivieron, cómo tuvieron éxito. Entonces, ah, actualmente nosotros considero que estamos rodeados de tinieblas, Mm. de esa oscuridad en nuestras vidas. Y al tener la luz del evangelio, podremos tener la seguridad de estar en lo correcto. Ahora bien, en el concepto de tinieblas, así de la manera más simple, ¿qué es tinieblas? Tinieblas es algo oscuro, es algo que te impide ver o que pretende impedir que veas. ¿Va? Si lo habláramos literalmente, algo que está escaso de luz, es oscuridad, ¿va? Y Y viene eso, el temor. y en la oscuridad, pues no distingues, no miras bien. Ujú. ¿Va? Pueden surgir dudas, temores. Pero entonces, ¿qué son los factores que un joven, una madre, un esposo, un padre, un miembro de la iglesia o una persona que no es miembro de la iglesia, que está buscando encontrar algo en su vida, un propósito en la vida, tal vez? ¿Qué serán esas tinieblas? Porque literalmente, pues se despierta en el día, Hay pero luz. ¿cuáles son esas tinieblas? Yo digo, las tinieblas es escasez de luz, ¿va? Se escasea la luz, Ajá. y la luz te da entendimiento, la luz te da conocimiento, y la luz viene de Cristo. Claro. Jesús te da esa luz. Entonces, al momento que comienzas a mirar más a Jesús, tú empiezas a mirar más claro. Entonces, quizás las cosas que secularmente pueden ser tinieblas, pues quizás puede ser una adicción, un problema de adicción, puede ser una tiniebla que te impide progresar quizás. Pero ¿Va? lo que me di cuenta yo es que todas las personas que andan en el camino, o quizás los que no andan en el camino, todos ven las tinieblas, ¿cierto? Sí, Toda persona. sí, No simplemente los que así siguen este hombre, así es. pero la diferencia es que los que siguen Jesús tienen la luz, tienen una meta, tienen una guía para así viajar por estas tinieblas. Sí, sí, les puede ser alguna cosa que le distrae del camino en el deseo sincero de seguir a Jesús, de creer en Dios. Cualquier cosa que pueda ser tal vez, que pueda tomar más influencia en su vida que la influencia de Jesús. Quizás eso puede ser como tomado en cuenta como una tiniebla, como algo tinieblas que se le cruzan. Usted me dice, es que estamos rodeados de tinieblas. Y en esa línea me quedo, ¿ah? Que me Ujú. dice, estamos rodeados de tinieblas. Cualquier persona diría, bueno, pero si tú eres un creyente en Dios, ¿cómo vas a poder estar rodeado de tinieblas? Bueno, puede ser que surjan situaciones que buscan impedir que ¿Y, miremos más a y por Jesús. qué vienen las dudas? Ujú, Aún en que tenemos la luz en nuestras vidas, porque surgen las dudas. Igual que ujú, cuando Pedro al caminar sobre el mar tuvo dudas ujú. y le Después, sobrevino eso. sí. Pero ¿por qué nosotros ahorita tenemos dudas? Sí, porque no hay que perder de vista que el mundo es tan cambiante, Ujú. estamos llenos, mucha información corre, mucha información va y viene, ¿ah? Nos llega. Y parece ser que el mundo nos muestra que la vida tiene que ser así de rápida. ¿Va? Si no llega rápido el texto, si no llega rápido el mensaje, si no se abre rápido un sistema electrónico, una computadora, algo, ya nos preocupa. ¿Va? Entonces, como que el mundo te quiere mostrar que tienes que ir así, deprisa, deprisa, deprisa. Entonces, de momento dices, espérame, si Jesús te dice, yo te doy paz, no te doy la paz como el mundo te la da. Claro. Entonces, ahí es cuando acude uno y dice, vamos más tranquilos en Cristo. Aunque el mundo esté revolucionado, no es que estemos nosotros en contra del mundo, porque vivimos en este mundo, pero vamos buscando siempre la parte que nos da la paz, y esa parte viene de Dios, viene de Jesús. Claro, me gusta lo que hizo así, leí en versículo 10. Y sucedió que bueno, dice, y aconteció en 9, después de haber orado al Señor,
vi un campo grande y espacioso, y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer uno feliz. Él vi el árbol después de orar, después de tener fe, después de esforzarse por las tinieblas, y después las bendiciones vinieron, ¿no es cierto? Entonces, este árbol, ¿qué representa el árbol en este sueño? ¿Qué piensa? Voy un poquito atrás de lo que imploró Leí. Cuando empezó a implorar al Señor, le implora que tuviera misericordia. Y le dice, de acuerdo con la multitud de tus tiernas misericordias. Es un lenguaje, no sé qué tanto lo usamos como discípulos de Jesús, qué tanto lo usamos como, te pido por mis hijos, ten misericordia. Y te lo pido conforme a la multitud de tus misericordias que tienes por nosotros. Como que ahí el lenguaje cambia al hablarle a Dios. Leí me muestra una forma muy, muy tierna, muy dependiente de lo que tú me des. Sí, te pido misericordia. No te pido, ayúdame con estas tinieblas, no miro, mándame una antorcha. No, te pido misericordia, ten misericordia de mí. De acuerdo a la multitud de tus tiernas misericordias. Como se levanta uno en la mañana. Soy limitado, tal vez no lo sé todo, pero de acuerdo a la multitud de tus misericordias, ayúdame. Quizás ni yo mismo sé, pero ayúdame a pasar el día. ¿Cómo se sintió cuando llegó al árbol? Sintió un gozo enorme. Claro. ¿Sí? Y o sea, el ejemplo, el modelo perfecto es ora. Primero tienes que orar y luego tienes que confiar en el Señor. Y andar. Y andar. Seguir. Hacerlo. Claro. Bueno, él llega al árbol que representa Jesucristo. ¿No es cierto? Es Jesucristo. Y el fruto. ¿Qué es lo que sabemos en cuanto al fruto que toma? Claro. Saborea el fruto, ¿no? El fruto que hemos saboreado nosotros. Otro gozo más. Otro gozo más. Dice en 11, y aconteció que me adelanté y comí de su fruto y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto que yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Entonces fue un fruto así dulce. ¿Y qué representa esto? ¿Qué es el fruto? Yo lo miro como el evangelio que Jesús predica, enseña, el sacrificio del Hijo de Dios, que por su sacrificio puedo cuidar el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento puedo encontrar perdón, pidiéndole perdón a Dios por ese sacrificio de su Hijo. Va a saborear de los principios, atributos que Jesús me dice que me invita a que yo los pueda tener, que los siga. Cuando saboreo estas partes del Evangelio, esta es la parte más hermosa, limpia, exquisita que puede existir en el alma del hombre, del Hijo de Dios. Lo saborea, leí. Me llama la atención que dice, me adelanté. O sea, no solamente se quedó viendo el árbol y se quedó impresionado por el árbol. No solamente se quedó viendo, fue y se adelantó y probó del árbol. A veces tal vez nosotros quedamos viendo, tal vez miramos y decimos, puede ser que sea bueno. Algunas personas pueden decir, puede ser que sea bueno, pero no se adelantan a probar. No se animan. No se animan. Se quedan ahí solamente contemplando, que es algo bueno que me estás diciendo, pero me siento cómodo en esta forma. No se adelantan a probar. Por eso me llama la atención que dice, y me adelanté. O sea, no me quedé parado viendo el árbol, vi el árbol, impresionante. Y se ve que tiene un fruto más deseable que todo otro fruto. Lo miré, pero no solamente lo miré, me adelanté y lo probé. Como usted, como yo, lo hemos probado. Nos adelantamos y lo probamos. Esa decisión, que el hermano me habla mucho de este concepto de la fe, eso te marca una diferencia en la transformación de su alma,
en la transformación del corazón del hombre, del Hijo de Dios. Eso marca, porque dices, sí deseo probar lo que tú, Jesús, me dices. Sí deseo probarlo. Que perdone a mis enemigos. Sí deseo probarlo. Que tú me dices que ore por el que me ultraja y el que me persigue. Sí deseo probarlo. Que tú me dices que el que me obligue a ir una milla, vaya con él 2. Deseo probarlo. Porque sí lo creo y me adelanto. Entonces suceden cosas maravillosas en el corazón del hombre. Bueno, en este fruto son todas las bendiciones que nos ofrece Jesucristo, ¿no es cierto? La bendición del arrepentimiento, del sacerdocio, de casamiento en el templo, ¿no es cierto? Del Espíritu Santo. Cualquier bendición que nos viene de Jesucristo es el fruto, Sí. ¿no es cierto? Y él come, participa de este fruto, y después, ¿a quién busca él? A su familia. Y su familia. ¿Y qué pasa con su familia? Tenía miedo de no encontrar a sus hijos, ¿no? Claro. Buscaba a su esposa, a sus 3 hijos. Y él dice, ven a mí, Los invita a ven a venir. comer, ¿no es cierto? ¿Y quién viene y quién no viene? Claro, Ajá. claro. Nefi viene, Nefi viene con... Sam viene, Saría viene, Ajá. la man y la mujer no quieren venir, No quieren venir. ¿no es cierto? Ajá. ¿Y por qué piensa? Vi su padre, vi al árbol, vi el camino, y dice, bueno, el fruto es tan dulce, vienen nomás, vienen. Y dicen, no queremos venir. ¿Qué pasa con ellos? Yo miro aquí algo que me llama la atención, que regularmente siempre comparto, es que dice que él miró, ¿verdad? Que Leí miró, y dice que por si acaso descubrí a mi familia. En el 13, por si acaso descubrí a mi familia, por si acaso, ese por si acaso, a mí me llama mucho la atención siempre esas frasecitas, muy sencillas, por si acaso, ese por si acaso me lleva al principio de la esperanza, por si acaso los miro. Le enseño a mis hijos, le comparto a mi esposa, por si acaso logra entender o sentir esto, por si acaso lo logra percibir ella en su corazón, que Dios le haga sentir. Le digo esto a mi hijo, le enseño esto en el desayuno, en la cena o antes de dormir, le enseño esto por si acaso él pueda sentir estas verdades. Entonces, él busca primero a su familia. Y siempre digo, quien miró él primero fue a su esposa. Se lo dice a sus hijos. Vi a vuestra madre. Primero miró a su esposa. Y a mí me llama la atención el amor, la ternura, el concepto que Leí tenía de su esposa. Quería mirar a su familia, pero primero miró a su esposa. Cuando él le dice que vengan hacia él, como toda madre, su esposa, agarra a los chamacos y se los lleva de la mano. Ajá, y dice, vénganse que nos habla su padre. A lo mejor ellos chiquitillos, más chamaquillos, a lo mejor no lo alcanzaban a mirar. Él haciendo señas, Saría, claro, identifica a su esposo con el que ha vivido muchos años de su vida. Como cualquier madre, como cualquier esposa. Escucha la voz. Si tú lo dices, yo lo creo. Claro. Y yo digo, tengo mucho respeto por la mujer, la madre, la esposa, que dice, sí creo en este hombre, aunque tal vez los otros de al lado dicen, ¿a poco sí? Pues sí creo. Si Saría hubiera tenido una actitud diferente, por seguro no toma a sus hijos, no va con ellos, pero ella creía en su esposo. Toma a sus hijos de la mano, esa es la imagen que yo miro. No les dijo, vénganse, los toma de la mano y los lleva hacia su padre, hacia el árbol. Eso me llama la atención. Los hijos un poco más grandes, como cualquier hijo que cree que ya creció, que ya tiene un criterio, que él puede decidir, que tiene libre albedrío, ¿ah? Que también yo creo más adelante vamos a mandar el concepto del libre albedrío para no adelantarme, pero dice no. Ahí entra una lucha entre ellos, ¿va? Y dicen, pues ya está mi papá haciendo señas, dice que sí vaya, que no quieren ir. A pesar de que ya habían visto milagros, ya habían comprobado que sí, que no era un visionario y Claro. loco, ¿verdad? ¿No? Ya tenían ellos pruebas de que estaba siendo guiado por el Señor. Claro. A pesar de eso,
no. Y él ya les había enseñado los principios de la obediencia Sí. y sin embargo no lo hicieron. ¿Y qué podemos decir a personas que quizás en su familia tenemos algunos hijos que están siguiendo, quieren probar, pero tienes otros hijos Ujú. que quizás no quieren así andar en el evangelio? ¿Qué deben hacer ellos con su familia? ¿Qué piensa? Oh, esa es una pregunta muy buena porque Difícil. se repiten los hechos en la actualidad de la misma familia de Leí. Es muy difícil. Yo como madre experimento eso Mm, y a pesar de todas las luchas y de los problemas que hemos tenido, regresamos a lo mismo. Tengo que confiar, arrodillarme al Señor, preguntar qué debo hacer y confiar de que las cosas van a algún día a regresar. Para mí, también tengo esa experiencia en mi familia, Ujú, pero para mí, la cosa que hizo Leí, él nunca paró de amar a sus hijos. mm, Así es. Él amó a Nefi, a Sam, a Lamán y Lemuel también. Él los amó todos. Así Y es. siempre quería así invitarles con amor, ¿no es cierto? Aun cuando ellos intentaban de matarle, así en el barco, así ujú, él siempre amaba a sus hijos. Y creo como padres, todo lo que nosotros tenemos que hacer es amar a ellos y tener paciencia con ellos, Ujú. invitarles así y tener la esperanza y fe que quizás el Señor puede ayudarles así a regresar a Él, ¿cierto? cierto. Sí, como digo, por si acaso, Por si por si acaso, acaso por si acaso. puede suceder algo en el corazón de ellos. Sí. Yo, yo soy muy creyente de la oración de una madre. Yo soy muy creyente de eso. Soy muy creyente de la oración de una madre. Soy muy creyente que cuando una madre se arrodilla, siempre digo, hasta la tierra tiembla. Soy muy creyente de eso. Y yo tengo una experiencia muy personal, así en menos de un minuto se lo digo. Si alguien me pregunta a mí, ¿qué te ayudó? ¿O qué te ayudó a entender, reconocer la bondad del amor de una madre? Quizás doctrina no, quizás tantos conceptos no, pero había noches en que mi camita ahí en un rincón que yo tenía, sentía la presencia de mi madre sentarse a la orilla de mi cama. Ponía mi cabeza sobre sus piernas, me acariciaba el pelo y hablaba conmigo. Y expresaba los sentimientos de su corazón hacia su hijo. Esa escena en mi vida prevalece. Quizás ella no era la que tenía toda la doctrina y todos los conceptos, pero tenía todo el amor. Y me lo expresaba. Y esa escena de esas noches, yo reconozco que si yo no estaba haciendo las cosas bien, yo me doblaba de arrepentimiento por el hecho de escuchar el sentimiento de esa buena mujer que fue mi madre. Ujú, Entonces, si yo aprendí la misericordia de un Dios, lo miré en una mujer, hecha, la misericordia hecha mujer en mi madre. Si aprendí el amor, la compasión, todas estas cosas que me habla Jesús, si yo aprendí a reconocer eso, fue en esa voz que me decía el amor que sentía por mí. Y el único impulso que yo tenía era arrepentirme. Mm. Arrepentirme. Entonces, nunca en mi vida experimenté un regaño, una llamada de atención, una voz fuerte, alta. Nunca lo experimenté así. Y ese sentimiento, esa expresión de amor, lo único que me doblaba a llevarme era el arrepentimiento. Si yo las cosas no las estaba haciendo bien. Siempre fue como un impulso. Confío mucho en eso. Lo confirmo. Es el amor. ujú.
todo va a dar al amor, es el centro, es el amor. Aunque quizás el hijo, no sé, en el camino que esté, en el camino que ande, lo que esté haciendo, siempre es el amor. Aunque tal vez el otro hijo diga, oye, pero mira lo que hace aquel. Siempre es el amor. Sí. Y creo que Ley es un ejemplo de eso, ¿Sí? ¿no es cierto? Sí. Él se quedó al lado del árbol, Sí. no salió de Jesús. Entonces, él tiene amor por Jesús. Él así toma al árbol, pero también tiene amor por sus hijos. ¿Sí? Amor a Dios, amor a su prójimo. Los dos así mandamientos más grandes que tenemos. Sí, ¿No es cierto? cierto. Bueno, mientras que está allá, él así estaba mirando y dice, percibí una barra de hierro que extendía por la orilla del río y que conducía al árbol de donde yo estaba. Y también un sendero estrecho y angosto que corría al lado de la barra de hierro hasta el árbol, al lado del cual veía. Y también pasaba por donde brotaba una manantial hasta el campo grande y espacioso, a semejanza de un mundo. Entonces, él ve este sendero y también una barra de hierro. ¿Qué representa esta barra de hierro? Sí, claro. ¿Qué es lo que es esta La barra? barra de hierro representa el Evangelio de Jesucristo, Dice que es la palabra. la palabra. ¿Quién es la palabra? Juan dice, ¿quién es la palabra? Jesús, Jesús. ¿no es cierto? Entonces la barra es Jesús y sus palabras en las escrituras. Entonces si sigue Jesús, llega Hasta él. hasta él, Hasta él. y él le da su fruto, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, hay 4 grupos que andan por este. Ujú. Un grupo viene, está allá con la barra, llega al árbol, come del fruto y después, ¿qué hace? Voltean hacia. Dice, oh, no me gusta esto, ¿no es cierto? Ellos salen. Ujú. Ujú. Hay otro grupo, ¿dónde van ellos? Ellos van así, hay un edificio en el aire Ujú. grande con personas allá con ropa fina. Ujú. Algunas personas van a este edificio, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cierto? Otros están así con la barra intentando de ir al árbol, pero suéltalo y se pierden en las nieblas. Sí. Y el cuarto viene en la barra, llega al árbol, come y se queda, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos? Ujú. Uno de edificio, otro que llega al árbol pero sale, otros que están yendo pero suéltalo y Ujú. se pierda, ¿no es cierto? Ujú. Y otros que llega y queda. Ujú. Ujú. ¿Qué es lo que es la diferencia entre estos grupos? ¿Y qué podemos nosotros aprender de ellos? Claro. ¿Qué piensa? ¿Lo tiene? ¿Lo tengo? Dice que si hablamos de este grupo, para no salirme del contexto, Ujú, porque está otra parte también que me llama la ujú, atención, la ropa que vestían los que estaban en el edificio. ujú, Pero para poner en claro este concepto de los grupos, me llama la atención. Yo siempre he enfocado en dos grupos, dos grupos de estos. Los que llegan, comen el fruto del árbol, pero miran en derredor. Y al mirar en derredor de ellos, entonces la actitud de ellos se avergüenza, se llaman como avergonzados. Entonces siempre digo, tú decides seguir a Jesús y experimentar este fruto. Y al buscar seguir a Jesús, consecuencia que van a venir cambios en tu vida. Porque Jesús es cambio, es transformación. Ujú. Jesús te transforma. Entonces, tal vez los conceptos que tu vecino, tu amigo, tu mejor amiga, tu compadre, tu comadre, tu tío, tus familiares cercanos, no los tienen. Entonces, quizás vas a entrar en esas luchas con ellos, en la lucha de la aceptación. Y quizás a lo mejor sientas un poco de pena o te avergüences literalmente de andar experimentando este fruto. Cuando miras a tu alrededor es cuando empiezas a escuchar las voces de los demás, los conceptos que ellos tienen. Pero hubo otro grupo que me llamó la atención, que ellos llegaron hasta el árbol, probaron del fruto y dice, se postraron y comieron del fruto del árbol. O sea, dice,
de la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron. Después de esta acción, en el verso 30, que se postraron, comieron del fruto del árbol. Entonces, aquí miro la actitud diferente. ¿Qué es postrarse? Humillarse. Humillarse. Sí. Entonces llegaron con un corazón dispuesto, humilde, a decir, estoy aquí, Jesús. ¿Cierto? A mi alrededor quizás hay voces que pretenden confundirme o señalarme o juzgarme. Ay, ¿a poco tú ya ahora eres cristiano? ¿A poco ahora tú ya eres evangelista? ¿Ahora a poco tú ya eres hermano? Conceptos de la gente que puede tener, que tal vez me conoció o me conocía. Pero aquí estoy postrado. Aquí estoy humillado. Estoy limitado. Porque sin ti, Jesús, yo no puedo hacer nada. Cuando llegas a esa actitud de postrarse ante Jesús, Jesús va a tocar su alma y va a obtener sanidad. Y esa sanidad usted la transmite en su familia, sus amigos, sus hermanos. Porque la sanidad que le da Jesús, usted la percibe en su alma y no se avergüenza. Aunque mire a su alrededor o lo alrededor le digan cosas, usted sigue adelante. Porque llega y se postra ante Jesús. La humildad. El decir, cierto, aquí estoy. Quizás no soy tan bueno. Porque aquí estoy. Ahora, ¿qué es esto? ¿En qué tiempos es esto? Es siempre. En 5, en 10, en 6 meses, en 20 años, 50 años como miembro de la iglesia. Es siempre. Claro. Aquí estoy, Jesús. No soy tan bueno. Estoy limitado. O sea, no es porque usted tenga 50 o 20 o 30 años. Claro. Siempre necesita usted de esta parte, la de Jesús. ¿Y cómo llegamos a tener esta humildad? ¿Cómo llegamos a tenerlo en nuestras vidas? Pues yo creo que es cuando se manifiesta en nosotros el amor de Cristo. Es cuando podemos llegar a manifestarlo. No, no le veo otra respuesta. Sino cuando nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, Sí. es cuando podemos. Claro. Claro que sí. La diferencia, el grupo que va al edificio, ¿no es cierto? Ya dentro del edificio dice que hay personas allá con ropa fina, son orgullosos, ¿no es cierto? Cierto. Y humildes, los que están en el árbol, pero los que en el edificio son orgullosos. Claro. ¿No es cierto? Claro. Esa es la diferencia. Claro. ¿Verdad? Claro. Excesivamente fina. Excesivamente. No solamente fina, excesivamente fina. La ropa que vestían. Entonces miro a Leí que en la visión le están mostrando la forma en que vestían a estas personas. Y digo, ¿qué conlleva? ¿Qué lleva la vestimenta excesivamente fina? La vestimenta excesivamente fina quizás lleva al orgullo, quizás lleva a la frivolidad, Poder. quizás lleva al poder, quizás lleva a marcar una distancia entre tú y yo. ¿Va? Una distancia, una diferencia, quizás ya me clasifica, ya clasifico. Ahora, hablamos de alguien vestido, pero puede ser este concepto muy amplio. Claro. Puede ser el concepto de que yo sé más que tú sabes menos que yo. Claro. Entonces, tú no perteneces a esta parte porque tú estás allá. O tú tienes 6 meses, tú tienes un mes de miembro, yo tengo 50. O sea, yo tengo una línea de historia familiar que casi llego hasta Dan, tú todavía no la tienes. O sea, puede haber conceptos que se manejan así. Sí, sí. Ahora, yo le decía a una de mis hermanas, nosotros siempre agarramos como que somos la parte más buena. Le digo, pero la pregunta que yo hago es, ¿cuántas veces no has caminado por los pasillos de ese edificio? Sí. A veces, en la vida, en nuestra naturaleza, las personas caminamos. En ocasiones nos ha tocado. Existe el arrepentimiento. Pero hay que ser muy cuidadosos. De la ropa excesivamente fina no solamente es la vestimenta. El vestido que le da Jesús, como lo viste Jesús, es totalmente diferente. Claro. La vestidura de Jesús es otra. Es la humildad, es la paz, es la caridad, es la vestidura que Jesús le da. Y bueno, donde hay una barra de hierro, ¿no es cierto? Hay el edificio y el árbol, y también hay un río sucio. Y dice que algunas de las personas que andan así a este edificio se ahogaron en las profundidades de este fuente
Otros, dice, se perdieron por senderos extraños. Otros tipos de senderos, ¿cierto? Y por ley, que es discípulo de Cristo, este es un sendero extraño, porque es diferente. ¿Qué tipo de esto? ¿No es cierto? Para él es muy simple. Siga el sendero del Señor, agarra la barra de hierro, llega, come fruto, postrarse, humillarse y se queda. Sí. Otras personas no quieren esto y para él es extraño, diferente. No es lo que él como hijo de Dios quería, Claro. ¿no es cierto? Y para mí, bueno, en la próxima clase vamos a ver la visión de Nefi, donde él recibe, porque él Claro. quería saber lo que significa todas estas Sí. cosas. Sí. Pero lo que es importante es que después de este sueño, ¿no es cierto? Lo que dice que leí, a él te da cuenta de que sus hijos, Lamán y Lemuel, no quieren venir, ¿no es cierto? Sí. En 37 dice, y entonces refiriendo a sus hijos, exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre, este amor, Así con es. este amor, Así es. que escucharan a sus consejos, para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no les desechara si mi padre les predicó. Él todavía tenía amor por sus hijos, de una tierna padre. Y ojalá que nosotros, si tenemos así hijos, amigos, familiares que no andan así en el camino del Señor, podemos así guardar el amor que tenemos de nosotros para seguir invitándoles y amándoles, así de seguir. Bueno, otras cosas hacia el fin de clase, otros conceptos. Me coloco en el 33 de primera Nefi 8. La particularidad de los que estaban en este edificio. Dice que la multitud que entraba en aquel singular edificio, después de que entraban, ellos señalaban con un dedo de escarnio, o sea, y no señalaban a él y también a los que participaban del fruto. Pero aquí está la palabra que me llama la atención. Dice, punto y coma. También a los que participaban del fruto, punto y coma. Pero no les hicimos caso. Eso es lo que me llama la atención. Dijo, sí, nos señalaban, sí, nos juzgaban con dedo de escarnio y decían cuanta cosa y barbaridad sobre nosotros, pero no les hicimos caso. El asunto es, cuando estás en la soledad, cuando estás en tus meditaciones o cuando estás en tus propios pensamientos, ¿qué tanto le haces caso a los propios pensamientos que quizás te atacan? ¿Qué tanto les haces caso? Quizás de repente recorres 10 o 15 años a tu pasado y dices, ay, no, es que hice tantas cosas mal, es que me equivoqué. Y entonces caes en un terreno de mucho cuidado, lo que el mundo le llama hoy depresión, porque te pones a hacerle caso a esas voces del pasado que quizás no hiciste bien. Yo siempre manejo un concepto cuando me toca hablar con jóvenes, incluso adultos solteros. Le digo, no puedes juzgar tu pasado con tu conversión, tu convicción del presente, porque te haces daño. Con la devoción que tienes hoy en día, con esta devoción y esta creencia, esta convicción que tienes, esta conversión en la vida de Jesús, no puedes señalarte lo que hiciste mal en el pasado, porque te haces daño. Entonces, ¿qué tanto le haces caso a esas voces? No precisamente las voces de la familia o los vecinos, contigo mismo, que te dicen, ¿a poco sí? Si eres capaz, no creo que puedas. Oh, si te vas a Estados Unidos, tú no vas a aprender esto. Entonces, pero no les hicimos caso. ¿Qué tanta importancia le hacemos caso? ¿Qué tanta importancia le damos a cosas con las que a veces nosotros sufrimos o batallamos en el día a día o en la semana? O lo que le preocupa tanto, que de todas las preocupaciones que usted o yo puedo tener, le puedo asegurar que ni una se hace efectiva. Pasada una semana, las preocupaciones de la semana pasada, si usted hace una, dos o tres, piensa en tres preocupaciones de la semana pasada y piensa qué sucedió en esta semana, se va a dar cuenta que no le sucedió nada.
Volvemos al ejemplo del árbol y los vapores de tinieblas es cuando surgen todas esas dudas. Son los vapores de tinieblas que vio Leí en el sueño. Como actualmente tenemos esos vapores, ¿no? Entonces, o nos seguimos agarrados de Jesucristo, de Sí. la barra de hierro. Es algo que nos pasa a todos los. Claro, y yo digo una pregunta abierta para nosotros y para todos los que nos vayan a estar escuchando. Digo, ¿qué tanto en el día a día permaneces a la sombra de ese árbol? ¿Qué tanto te conduces? Ujú. Porque hay conceptos que, oh, sí, la barra de hierro, aquí, que ya lo tienes claro. ¿Qué tanto permaneces a la sombra de ese árbol durante el día a día? ¿O qué tanto te olvidas de ese árbol y la sombra que te da ese árbol en tu día a día? Distraído, tantas ocupaciones que traes en la vida que el tiempo quisieras que fuera de 30 horas del día. Claro. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto yo, siempre me gusta hablar por mí, permanezco a la sombra de ese árbol? Claro. Claro que sí. Deseo, esperanza, fe Y amor y amor. hacia Dios y otros. Es la base de este evangelio, ¿no? Claro que sí. Mm. La Claro que sí. permanencia de estar Ujú, ahí. Sí, fe, esperanza y amor, los tres, ¿no es cierto? ujú. Bueno, en la próxima clase entonces vamos a hablar en cuanto del sueño de Nefi, que él va a recibir una sueño en cuanto de estos símbolos. Sí, claro. Bueno, entonces hasta la próxima vez entonces. Bye. Bye. Bienvenidos a otra clase de perspectivas de las escrituras. Hoy día estamos en primer Nefi, en capítulos 6 a 10, y vamos a hablar en cuanto del sueño de Lehi. Bueno, en esta parte del libro de Mormón, Nefi y sus hermanos habían conseguido las planchas y después así otra familia con mujeres para que sean así esposas de los Nefi y sus hermanos. Pero Ley tiene otro sueño en esta parte. ¿Quiere darnos así eh, la cuenta para nosotros? Ujú. ¿Qué pasó con su sueño? Leí le dice a su familia, a sus hijos, que ha tenido otra visión, otro sueño, en el cual deben de regresar, ¿va? Y traer o invitar a la familia, a otra familia, y otra vez, pues otro viaje de regreso, ¿va? Para ir por la familia de este hombre llamado Ismael. Digas, propósito era que Ismael tenía hijas para poder formar familias con los hijos de Leí. Lo que me llama la atención aquí es que ahí no se mira en el escritor que diga que Saría hizo un comentario negativo porque van a ir mis hijos, Mm. porque ya Saría tenía una conversión de lo que el Señor mandaba. De modo que cuando fueron ellos, no hubo una queja o un comentario de Saría en cuanto a ley, porque ya sabía que sus hijos estaban obedeciendo la voz del Señor Mm. y que al ir a obedecer a la voz del Señor, iban con seguridad de ir y regresar con bien. Ya confiaba más. Confiaba en esto, Ujú. ¿sí? Entonces no se va a ver jamás, de ahí para adelante, no se va a ver jamás que Saría hacia Dios externe o diga o exprese una queja en cuanto a lo que leí. Decía, he tenido una visión o he visto en un sueño, ahora mis hijos tendrán que regresar otra vez Claro, y van a ir por una familia. ¿Ah? No le veo una queja, claro, porque ya tiene una conversión, ya tiene una confirmación. claro que sí, claro que sí. Bueno, después de esto, Leí tiene otra visión del árbol de la vida. Y
¿qué pasó con este cuento? Quizás podemos decir progresar Sí, en este cuento sí, y hablar en cuanto a los símbolos, sí. ¿no es cierto? Ujú, Que al principio, ¿qué pasa? sí. Pues si nos vamos ahí en la escritura, ¿va? ¿Mm? Dice, Ujú. sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, nos habló diciendo, he aquí, he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. En esta visión que vio. Y dice el 4, ¿no? ¿Lo tiene ahí? Está De colocado en los el 4 ocho. del 1 Nefi 8. Pero he aquí, la mano y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros, pues he aquí, me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Sí, y en este sueño él dice que vio un hombre, ¿va? En este sueño, en este desierto, en este sueño, veo un hombre, dice, vestido con un manto blanco. Se acercó a él, ¿va? Y se puso frente a él Ujú. y le mandó que lo siguiera, ¿va? Entonces, pues Leí decide seguirlo, ¿va? Pero pasado un tiempo, empieza a preocuparse por toda esta oscuridad de este desierto. Pero lo que es importante es que después de seguir este hombre, quizás fue el Señor, quizás fue un ángel, pero está siguiendo así esta persona de gloria, después de que dice en versículo 7, y aconteció que mientras lo seguía, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Lúgubre, ¿sí? ¿Y por qué después de seguir vienen las tinieblas? Ujú. Es un punto muy interesante. ¿Va? Pienso en la actualidad, tenemos esta luz del Evangelio en nuestras vidas y tenemos también, estamos rodeados de todas las tinieblas, o sea, muchas distracciones, muchas tentaciones. Yo siempre las escrituras las traigo a mi vida en la actualidad. Entonces, cómo la escritura nos enseña los acontecimientos de estas personas, cómo sobrevivieron, si fueron obedientes, cómo sobrevivieron, cómo tuvieron éxito. Entonces, ah, actualmente nosotros considero que estamos rodeados de tinieblas, Mm. de esa oscuridad en nuestras vidas. Y al tener la luz del Evangelio, podremos tener la seguridad de estar en lo correcto. Ahora bien, en el concepto de tinieblas, así de la manera más simple, ¿qué es tinieblas? Tinieblas es algo oscuro, es algo que te impide ver o que Ujú. pretende impedir que veas. ¿Va? Si lo habláramos literalmente, algo que está escaso de luz, es oscuridad, ¿va? Y Y viene eso, el temor. y en la oscuridad, pues no distingues, no miras bien. Ujú. ¿Va? Pueden surgir dudas, temores. Pero entonces, ¿qué son los factores que un joven, una madre, un esposo, un padre, un miembro de la iglesia o una persona que no es miembro de la iglesia, que está buscando encontrar algo en su vida, un propósito en la vida, tal vez? ¿Qué serán esas tinieblas? Porque literalmente, pues se despierta en el día, Hay pero ¿cuáles luz. son esas tinieblas? Yo digo, las tinieblas es escasez de luz, ¿va? Se escasea la luz, Ajá. y la luz te da entendimiento, la luz te da conocimiento, y la luz viene de Cristo. Claro. Jesús te da esa luz. Entonces, al momento que comienzas a mirar más a Jesús, tú empiezas a mirar más claro. Entonces, quizás las cosas que secularmente pueden ser tinieblas, pues quizás puede ser una adicción, un problema de adicción puede ser una tiniebla que te impide progresar quizás. Pero ¿Va? lo que me di cuenta yo es que todas las personas que andan en el camino, o quizás los que no andan en el camino, todos ven las tinieblas, ¿cierto? Sí, Toda persona. sí, No simplemente los que así siguen este hombre, así es. pero la diferencia es que los que siguen Jesús tienen la luz, tienen una meta, tienen una guía para viajar por estas nieblas. Sí, sí les puede ser alguna cosa que le distrae del camino en el deseo sincero de seguir a Jesús, de creer en Dios. Cualquier cosa que pueda ser tal vez, que pueda tomar más influencia en su vida que la influencia de Jesús. Quizás eso puede ser como tomado en cuenta como una tiniebla.
como algo tinieblas que se le cruzan. Usted me dice, es que estamos rodeados de tinieblas. Y en esa línea me quedo, ¿ah? Que me dice, estamos rodeados de tinieblas. Cualquier persona diría, bueno, pero si tú eres un creyente en Dios, ¿cómo vas a poder estar rodeado de tinieblas? Bueno, puede ser que surjan situaciones que buscan impedir que ¿Y miremos más a por Jesús. qué vienen las dudas? Ujú, Aún en que tenemos la luz en nuestras vidas, porque surgen las dudas. Igual que ujú, cuando Pedro al caminar sobre el mar tuvo dudas ujú. y le Después, sobrevino eso. sí, Pero ¿por qué nosotros ahorita tenemos dudas? Sí, porque no hay que perder de vista que el mundo es tan cambiante, Ujú. estamos llenos, mucha información corre, mucha información va y viene, ¿ah? Nos Y, llega. y parece ser que el mundo nos muestra que la vida tiene que ser así de rápida. ¿Va? Si no llega rápido el texto, si no llega rápido el mensaje, si no se abre rápido un sistema electrónico, una computadora, algo, ya nos preocupa. ¿Va? Entonces, como que el mundo te quiere mostrar que tienes que ir así, deprisa, deprisa, deprisa. Entonces, de momento dices, espérame, si Jesús te dice, yo te doy paz, no te doy la paz como el mundo te la da. claro. Entonces, ahí es cuando acude uno y dice, vamos más tranquilos en Cristo. Aunque el mundo esté revolucionado, no es que estemos nosotros en contra del mundo, porque vivimos en este mundo, pero vamos buscando siempre la parte que nos da la paz, y esa parte viene de Dios, viene de Jesús. Claro, me gusta lo que hizo, así leí en versículo 10, y sucedió que bueno, dice, y aconteció en 9, después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso, y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer uno feliz. Él vi el árbol después de orar, Ujú. después de tener fe, después de esforzarse por Ujú, las tinieblas. Y después las bendiciones vinieron, ¿no es ujú, cierto? Entonces, este árbol, ¿qué representa el árbol ujú. en este sueño? ¿Qué piensa? Deje, voy un poquito atrás de lo que imploró, leí, Ujú, cuando empezó a implorar al Señor, le implora que tuviera misericordia. ujú, Y le dice, de acuerdo con la multitud de tus tiernas misericordias. Es un lenguaje, no sé qué tanto lo usamos como discípulos de Jesús, qué tanto lo usamos como, te pido por mis hijos, ten misericordia. Y te lo pido conforme a la multitud de tus misericordias que tienes por nosotros. Como que ahí el lenguaje cambia al hablarle a Dios. claro, Leí me muestra una forma muy, muy tierna, muy dependiente de lo que tú me des. Sí, te pido misericordia. No te pido, ayúdame con estas tinieblas, no miro, mándame una antorcha. No, te pido misericordia, ten misericordia de mí, de acuerdo a la multitud de tus tiernas misericordias. Como se levanta uno en la mañana, Ujú. soy limitado, tal vez no lo sé todo, pero de acuerdo a la multitud de tus misericordias, ayúdame. Quizás ni yo mismo sé, pero ayúdame a pasar el día. ¿Y cómo se sintió cuando llegó al árbol? Sintió un gozo enorme, Claro, ¿sí? Y o sea, el ejemplo, el modelo perfecto es ora, primero tienes que orar y luego tienes que confiar en el Señor y andar, y andar, seguir, seguir, hacerlo. Ajá. claro. Bueno, él llega al árbol que representa Jesucristo, Jesucristo. ¿no es cierto? Ujú. Es Jesucristo. Y el fruto, ¿qué es lo que sabemos en cuanto al fruto que Claro, toma? claro. Saborea el fruto, ¿no? El fruto que hemos saboreado nosotros. Otro gozo más. Otro gozo más, dice en Ujú. 11, y aconteció que me adelanté y comí de su fruto y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto que había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Entonces Ujú. fue un fruto así dulce. Ujú. ¿Y qué representa esto? ¿Qué es el fruto? Yo lo miro como
El evangelio que Jesús predica, enseña, el sacrificio del Hijo de Dios, que por su sacrificio puedo acudir al arrepentimiento. Y en el arrepentimiento puedo encontrar perdón, pidiéndole perdón a Dios por ese sacrificio de su Hijo. Va a saborear de los principios, atributos que Jesús me dice que me invita a que yo los pueda tener, que los siga. Cuando saboreo estas partes del Evangelio, es la parte más hermosa, limpia, exquisita que puede existir en el alma del hombre, del Hijo de Dios. Lo saborea, leí. Me llama la atención que dice, me adelanté. O sea, no solamente se quedó viendo el árbol y se quedó impresionado por el árbol. No solamente se quedó viendo, fue y se adelantó y probó del árbol. A veces tal vez nosotros quedamos viendo, tal vez miramos y decimos, puede ser que sea bueno. Algunas personas pueden decir, puede ser que sea bueno, pero no se adelantan a probar. No se animan. No se animan. Se quedan ahí solamente contemplando, que es algo bueno que me estás diciendo, pero me siento cómodo en esta forma. Claro. No se adelantan a probar. Por eso me llama la atención que dice, y me adelanté. O sea, no me quedé parado viendo el árbol, vi el árbol, impresionante. Y se ve que tiene un fruto más deseable que todo otro fruto. Lo miré, pero no solamente lo miré, me adelanté y lo probé. Como usted, como yo, lo hemos probado. Nos adelantamos y lo probamos. Esa decisión, que el hermano me habla mucho de este concepto de la fe, eso te marca una diferencia en la transformación de su alma, en la transformación del corazón del hombre, del Hijo de Dios. Eso marca, porque dices, sí deseo probar lo que tú, Jesús, me dices. Sí deseo probarlo. Que perdona a mis enemigos. Sí deseo probarlo. Que tú me dices que ore por el que me ultraja y el que me persigue. Sí deseo probarlo. Que tú me dices que el que me obligue a ir una milla, vaya con él 2. Deseo probarlo. Porque sí lo creo y me adelanto. Entonces suceden cosas maravillosas en el corazón del hombre. Bueno, en este fruto son todas las bendiciones que nos ofrece Jesucristo, ¿no es cierto? La bendición del arrepentimiento, del sacerdocio, de casamiento en el templo, ¿no es cierto? Del Espíritu Santo. Cualquier bendición que nos viene de Jesucristo es el fruto, ¿no es cierto? Y él come, participa de este fruto, y después, ¿a quién busca él? A su familia. Y su familia. ¿Y qué pasa con su familia? Tenía miedo de no encontrar a sus hijos, ¿no? Claro. Buscaba a su esposa, a sus 3 hijos. Y que él dice, ven a mí, Nos invita ven a comer, ¿no es cierto? ¿Y quién viene y quién no viene? Claro, Ajá. claro. Nefi viene. Nefi viene con Sam viene. Saria viene. Ajá. La man y la muela no quieren venir, No quieren venir. ¿no es cierto? Ajá. ¿Y por qué piensa? Vi su padre, vi al árbol, vi el camino y dice, bueno, el fruto es tan dulce, vienen nomás, vienen. Y dicen, no queremos venir. ¿Qué pasa con ellos? Yo miro aquí algo que me llama la atención, que regularmente siempre comparto, es que dice que él miró, ¿verdad? Que leí miró. Y dice que por si acaso descubrí a mi familia. En el 13, por si acaso descubrí a mi familia, por si acaso, ese por si acaso, a mí me llama mucho la atención siempre esas frasecitas, muy sencillas, por si acaso, ese por si acaso me lleva al principio de la esperanza, por si acaso los miro, le enseño a mis hijos, le comparto a mi esposa, por si acaso logra entender o sentir esto, por si acaso lo logra percibir ella en su corazón, que Dios le haga sentir. Le digo esto a mi hijo, le enseño esto en el desayuno, en la cena o antes de dormir, le enseño esto por si acaso él pueda sentir estas verdades. Entonces, él busca primero a su familia. Y siempre digo, quien miró el primero fue a su esposa. Se lo dice a sus hijos. Vi a vuestra madre. Primero miró a su esposa.
Y a mí me llama la atención el amor, la ternura, el concepto que Leí tenía de su esposa. Sí. Quería mirar a su familia, pero primero miró a su esposa. Cuando él le dice que vengan hacia él, como toda madre, su esposa, agarra a los chamacos y se los lleva de la mano. Ajá, y dice, vénganse que nos habla su padre. A lo mejor ellos chiquitillos, más chamaquillos, a lo mejor no alcanzaban a mirar. Él haciendo señas, Saría, claro, identifica a su esposo con el que ha vivido muchos años de su vida. Como cualquier madre, como cualquier esposa. Escucha la voz. Si tú lo dices, yo lo creo. Claro. Y yo digo, tengo mucho respeto por la mujer, la madre, la esposa, que dice, sí creo en este hombre, aunque tal vez los otros de al lado dicen, ¿a poco sí? Pues sí creo. Si Saría hubiera tenido una actitud diferente, por seguro no toma a sus hijos, toma con ellos, pero ella creía en su esposo. Toma a sus hijos de la mano, esa es la imagen que yo miro. No les dijo, vénganse, los toma de la mano y los lleva hacia su padre, hacia el árbol. Eso me llama la atención. Los hijos un poco más grandes, como cualquier hijo que cree que ya creció, que ya tiene un criterio, que él puede decidir, que tiene libre albedrío, que también yo creo más adelante vamos a matar un cierto libre albedrío para no adelantarme, pero dice no. Ahí entra una lucha entre ellos, ¿va? Y dicen, pues ya está mi papá haciendo señas, dice que sí vaya, que no quieren ir. A pesar de que ya habían visto milagros, o sea, ya habían comprobado que sí, que no era un visionario y Claro. loco, ¿verdad? Ya, ¿No? ya tenían ellos pruebas de que estaba siendo guiado por el Señor. Claro. A pesar de eso, no. Y él ya les había enseñado los principios de la obediencia, Sí. y sin embargo no lo hicieron. ¿Y qué podemos decir a personas que quizás en su familia tenemos algunos hijos que están siguiendo, quieren probar, pero tienes otros hijos que quizás no quieren así andar en el evangelio? ¿Qué deben hacer ellos con su familia? ¿Qué piensa? Oh, esa es una pregunta muy buena porque Difícil. se repiten los hechos en la actualidad de la misma familia de Leí. Es muy difícil. Yo como madre experimento eso Mm, y eh, a pesar de todas las luchas y de los problemas que hemos tenido, regresamos a lo mismo. Tengo que confiar, arrodillarme al Señor, preguntar qué debo hacer y confiar de que las cosas van a algún día a regresar. Para mí también tengo esa experiencia en mi familia, Ujú. pero para mí la cosa que hizo Leí, él nunca paró de amar a sus hijos. No. Así es. Él amó a Nefi, a Sam, a Lamán y Lemuel también. Él los amó todos. Así es. Y siempre quería así invitarles con amor, ¿no es cierto? Aun cuando ellos intentaban de matarle, así en el barco, así Ujú. él siempre amaba a sus hijos. Y creo como padres, todo lo que nosotros tenemos que hacer es amar a ellos y tener paciencia con ellos, invitarles así y tener la esperanza y fe que quizás el Señor puede ayudarles así a regresar a Él, ¿cierto? Cierto. Sí, como digo, por si acaso, Por si por si acaso, acaso por si acaso. puede suceder algo en el corazón de ellos. Sí. Yo, yo soy muy creyente de la oración de una madre. Yo soy muy creyente de eso. Soy muy creyente de la oración de una madre. Soy muy creyente que cuando una madre se arrodilla, siempre digo, hasta la tierra tiembla. Soy muy creyente de eso. Y yo tengo una experiencia muy personal, así en menos de un minuto se lo digo. Si alguien me pregunta a mí, ¿qué te ayudó? ¿O qué te ayudó a entender, reconocer la bondad del amor de una madre? Quizás doctrina no, quizás tantos conceptos no, pero había noches en que mi camita ahí en un rincón que yo tenía, sentía la presencia de mi madre sentarse a la orilla de mi cama. Ponía mi cabeza sobre sus piernas, me acariciaba el pelo y hablaba conmigo. Y expresaba los sentimientos de su corazón hacia su hijo.
esa escena en mi vida prevalece. Quizás ella no era la que tenía toda la doctrina y todos los conceptos, pero tenía todo el amor. Y me lo expresaba. Y esa escena de esas noches, yo reconozco que si yo no estaba haciendo las cosas bien, yo me doblaba de arrepentimiento por el hecho de escuchar el sentimiento de esa buena mujer que fue mi madre. Ujú. Entonces, si yo aprendí la misericordia de un Dios, lo miré en una mujer, la misericordia hecha mujer en mi madre. Si aprendí el amor, la compasión, todas estas cosas que me habla Jesús, si yo aprendí a reconocer eso, fue en esa voz que me decía el amor que sentía por mí. Y el único impulso que yo tenía era arrepentirme. Arrepentirme. Entonces, nunca en mi vida experimenté un regaño, una llamada de atención, una voz fuerte, alta. Nunca lo experimenté así. Y ese sentimiento, esa expresión de amor, lo único que me doblaba a llevarme era el arrepentimiento. Si yo las cosas no las estaba haciendo bien. Siempre fue como un impulso. Confío mucho en eso. Lo confirmo. Es el amor. Ujú. Todo va a dar al amor. Es el centro. Es el amor. Aunque quizás el hijo, no sé, en el camino que esté, en el camino que ande, lo que esté haciendo, siempre es el amor. Aunque tal vez el otro hijo diga, oye, pero mira lo que hace que. Siempre es el amor. Sí. Y creo que Ley es un ejemplo de eso, ¿Sí? ¿no es cierto? Sí. Él se quedó al lado del árbol, Sí. no salió de Jesús. Entonces, él tiene amor por Jesús. Él así toma al árbol, pero también tiene amor por sus hijos. ¿Sí? Amor a Dios, Ujú. amor a su prójimo. Ujú. Los dos así mandamientos más grandes que tenemos. Sí, ¿No es cierto? cierto. Ujú. Bueno, mientras que está allá, él así estaba mirando y dice, percibí una barra de hierro que extendía por la orilla del río y que conducía al árbol de donde yo estaba. Y también un sendero estrecho y angosto que corría al lado de la barra de hierro hasta el árbol, al lado del cual me hallaba. Y también pasaba por donde brotaba una manantial hasta el campo grande y espacioso, a semejanza de un mundo. Entonces, él ve este sendero y también una barra de hierro. ¿Qué representa esta barra de hierro? Sí, claro. Sí, ¿qué es lo que es esta La barra barra? de hierro representa el Evangelio de Jesucristo, Dice que es la palabra. la palabra. Ujú. ¿Quién es la palabra? Juan dice, ¿quién es la palabra? Ujú. Jesús, Jesús. ¿no es cierto? Ujú. Entonces la barra es Jesús y sus palabras en las escrituras. Entonces si sigue Jesús, llega a- Hasta él, hasta él, hasta él. y él le da su fruto, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Ujú. Bueno, hay 4 grupos que andan por este. Ujú. Un grupo viene, está allá con la barra, llega al árbol, come del fruto y después, ¿qué hace? Voltean hacia. Dice, oh, no me gusta esto, ¿no es cierto? Ellos salen. Ajá. Ujú. Hay otro grupo, ¿de dónde van ellos? Ellos van así, hay un edificio en el aire Ujú. grande con personas allá con ropa fina. Ujú. Algunas personas van a este edificio, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cierto? Otros están así con la barra intentando de ir al árbol, pero suéltalo y se pierden en las nieblas. Sí. Y el cuarto viene en la barra, llega al árbol, come y se queda, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos? Ujú. Uno de edificio, otro que llega al árbol pero sale, otros que están yendo pero suéltalo y Ujú. se pierda, ¿no es cierto? Ujú. Y otros que llega y queda. Ujú. Ujú. ¿Qué es lo que es la diferencia entre estos grupos? ¿Y qué podemos nosotros aprender de ellos? Claro.
¿Qué piensa? ¿Lo tiene? ¿Lo tengo? Dice que si hablamos de este grupo, para no salirme del contexto, Ujú, porque está otra parte también que me llama la atención, ujú, la ropa que vestían los que estaban en el edificio. ujú, Pero para poner en claro este concepto de los grupos, me llama la atención. Yo siempre he enfocado en dos grupos, dos grupos de estos. Los que llegan, comen el fruto del árbol, pero miran en derredor. Y al mirar en derredor de ellos, entonces la actitud de ellos se avergüenza, se Sí. llaman como avergonzados. Entonces siempre digo, tú decides seguir a Jesús y experimentar este fruto. Y al buscar seguir a Jesús, consecuencia que van a venir cambios en tu vida. Porque Jesús es cambio, es transformación. Ujú. Jesús te transforma. Entonces, tal vez los conceptos que tu vecino, tu amigo, tu mejor amiga, tu compadre, tu comadre, tu tío, tus familiares cercanos, no los tienen. Entonces, quizás vas a entrar en esas luchas con ellos, en la lucha de la aceptación. Y quizás a lo mejor sientas un poco de pena o te avergüences literalmente de andar experimentando este fruto. Cuando miras a tu alrededor es cuando empiezas a escuchar las voces de los demás, los conceptos que ellos tienen. Pero hubo otro grupo que me llamó la atención, que ellos llegaron hasta el árbol, probaron del fruto y dice, se postraron y comieron del fruto del árbol. O sea, dice, de la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron. Después de esta acción, en el verso 30, que se postraron, comieron del fruto del árbol. Entonces, aquí miro la actitud diferente. ¿Qué es postrarse? Humillarse. Humillarse. Sí. Entonces llegaron con un corazón dispuesto, Ujú. humilde, a decir, estoy aquí, Jesús. ¿Cierto? A mi alrededor quizás hay voces que pretenden confundirme o señalarme o juzgarme. Ay, ¿a poco tú ya ahora eres cristiano? ¿A poco ahora tú ya eres evangelista? ¿Ahora a poco tú ya eres hermano? Conceptos de la gente que puede tener, que tal vez me conoció o me conocía. Pero aquí estoy postrado, aquí estoy humillado, estoy limitado, Ujú. porque sin ti, Jesús, yo no puedo hacer nada. Cuando llegas a esa actitud de postrarse ante Jesús, Jesús va a tocar su alma y va a obtener sanidad. Y esa sanidad usted la transmite en su familia, sus amigos, sus hermanos. Porque la sanidad que le da Jesús, usted la percibe en su alma y no se avergüenza. Ujú. Aunque mire a su alrededor o lo alrededor le digan cosas, usted sigue adelante. No. Porque llega y se postra ante Jesús. La humildad. El decir, cierto, aquí estoy. Quizás no soy tan bueno. Aquí estoy. Ahora, ¿qué es esto? ¿En qué tiempos es esto? Es siempre. En 5, en 10, en 6 meses, en 20 años, 50 años como miembro de la iglesia. Es siempre. Claro. Aquí estoy, Jesús. No soy tan bueno. Estoy limitado. Ujú. O sea, no es porque usted tenga 50 o 20 o 30 años. Claro. Siempre necesita usted de esta parte, la ¿Y, de Jesús. y cómo llegamos a tener esta humildad? ¿Cómo llegamos a tenerlo en nuestras vidas? Pues yo creo que es cuando se manifiesta en nosotros el amor de Cristo. Es cuando podemos llegar a manifestarlo. No, no le veo otra respuesta, sino cuando nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, Sí, es cuando podemos. claro, claro Ujú. que sí. La diferencia, el grupo que va al edificio, ¿no es cierto? Ya dentro del edificio dice que hay personas allá con ropa fina, son orgullosos, Ujú. ¿no es cierto? Cierto. Y humildes, los que Ujú. están en el árbol, pero los que en el edificio son orgullosos, Claro, ¿no es cierto? Esa claro, es la diferencia, claro, ¿verdad? claro. Excesivamente fina, no Excesivamente. solamente fina, Es, excesivamente fina, la ropa que vestían. Entonces miro, leí que en la visión le están mostrando la forma en que vestían a estas personas y digo, ¿qué conlleva? ¿Qué lleva la vestimenta excesivamente fina?
La vestimenta excesivamente fina quizás lleva al orgullo, quizás lleva a la frivolidad, Poder. quizás lleva al poder, quizás lleva a marcar una distancia entre tú y yo. Ujú, ¿Va? ujú. Una distancia, una diferencia, quizás ya me clasifica, ya clasifico. Ahora, hablamos de alguien vestido, pero puede ser este concepto muy amplio. Claro, Puede ser el concepto de que yo sé más que tú sabes menos que yo. claro. Entonces tú no perteneces a esta parte porque tú estás allá. O tú tienes 6 meses, tú tienes 1 mes de miembro, yo tengo 50. O sea, yo tengo una línea de historia familiar que casi llego hasta Adán, tú todavía no la tienes. O sea, puede haber conceptos que se manejan así. Sí, Claro. sí. Ahora, yo le decía a una de mis hermanas, nosotros siempre agarramos como que somos la parte más Ujú. buena. Le digo, pero la pregunta que yo hago es, ¿cuántas veces no has caminado por los pasillos de ese edificio? Sí. A veces, en la vida, en nuestra naturaleza, las personas caminamos. En ocasiones nos ha tocado. Existe el arrepentimiento. ¿Ah? Claro. Pero hay que ser muy cuidadosos. De la ropa excesivamente fina no solamente es la vestimenta. El vestido que le da Jesús, como lo viste Jesús, es totalmente diferente. Claro. La vestidura de Jesús es otra. Es la humildad, es la paz, es la caridad, es la vestidura Sí. que Jesús Claro. le da. Y bueno, donde hay una barra, ¿no?, de hierro, ¿no es cierto? Hay el edificio y el árbol, y Ujú. también hay un río sucio. Ujú, Y dice que algunas de las personas que andan así a este edificio se ahogaron en las profundidades de este fuente. ujú, Otros, dice, se perdieron por senderos extraños. ujú, Otros tipos de senderos, ¿no es ujú, cierto? Ujú. Y por ley, que es discípulo de Cristo, este es un sendero extraño, porque es diferente. ¿Qué ujú, tipo de esto? ¿No es cierto? Para él es muy simple. Siga el sendero del Señor, agarra la barra de hierro, ujú, llega, come fruto, ujú, postrarse, ujú, humillarse y ujú, se queda. ujú, Sí. Otras personas no quieren esto y para él es extraño, ujú, diferente. ujú, No es lo que él como hijo de Dios ujú. quería, Claro. ¿no es cierto? Y para mí, bueno, en la próxima clase vamos a ver la visión de Nefi, Ujú, donde él recibe, porque él claro. quería saber lo que significa todas estas Sí, cosas. sí. Pero lo que es importante es que después de este sueño, ¿no es cierto? Lo que dice que leí, se- a él te da cuenta de que sus hijos, Lamán y Lemuel, no quieren venir, ¿no es Sí. cierto? Mm. En 37 dice, y entonces refiriendo a sus hijos, Ujú. exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre, Así con es. este amor, Así es. que escucharan a sus consejos, para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no les desechara si mi padre les predicó. Ujú, Él todavía tenía amor por sus hijos de una tierna padre. ujú, Ujú. Y ojalá que nosotros, si tenemos así hijos, amigos, am, familiares que no andan así en el camino del Señor, podemos así guardar el amor que tenemos de nosotros ujú, para seguir invitándoles y amándoles, ujú. así de seguir. Bueno, otras cosas Perfecto. hacia el fin de clase, otros conceptos. Me coloco en el 33 de Ujú, primera Nefi 8. La particularidad de los que estaban en este edificio. ujú, Dice que la multitud que entraba en aquel singular edificio, ¿va? Después de que entraban, ellos señalaban con un dedo de escarnio. O sea, y no señalaban a él y también a los que participaban del fruto. Pero aquí está la palabra que me llama la atención. mm, Dice, punto y coma. También a los que participaban del fruto, punto y coma. Pero no les hicimos caso. Eso es lo que me llama la atención. Dijo, sí, nos señalaban, sí, nos juzgaban con dedo de escarnio y decían cuanta cosa y barbaridad sobre nosotros, pero no les hicimos caso. El asunto es, cuando estás en la soledad, cuando estás en tus meditaciones o cuando estás en tus propios pensamientos, ¿qué tanto le haces caso a los propios pensamientos que quizás te atacan? Eso, ujú. ¿Eh? ¿Qué tanto les haces caso? Quizás de repente recorres 10 o 15 años a tu pasado
y dices, ay, no, es que hice tantas cosas mal, es que me equivoqué. Y entonces caes en un terreno de mucho cuidado, lo que el mundo le llama hoy depresión, porque te pones a hacerle caso a esas voces del pasado que quizás no hiciste bien. Yo siempre manejo un concepto cuando me toca hablar con jóvenes, incluso adultos solteros. Le digo, no puedes juzgar tu pasado con tu conversión, tu convicción del presente, porque te haces daño. Con la devoción que tienes hoy en día, con esta devoción y esta creencia, esta convicción que tienes, esta conversión en la vida de Jesús, no puedes señalarte lo que hiciste mal en el pasado, porque te haces daño. Entonces, ¿qué tanto le haces caso a esas voces? No precisamente las voces de la familia o los vecinos, contigo mismo, que te dicen, ¿a poco sí? Si eres capaz, no creo que puedas. Oh, si te vas a Estados Unidos, tú no vas a aprender esto. Entonces, pero no les hicimos caso. ¿Qué tanta importancia le hacemos caso? ¿Qué tanta importancia le damos a cosas con las que a veces nosotros sufrimos o batallamos en el día a día o en la semana? O lo que le preocupa tanto, que de todas las preocupaciones que usted o yo puedo tener, le puedo asegurar que ni una se hace efectiva. Pasada una semana, las preocupaciones de la semana pasada, si usted hace una, dos o tres, piensa en tres preocupaciones de la semana pasada y piensa qué sucedió en esta semana, se va a dar cuenta que no le sucedió nada. Volvemos al ejemplo del árbol y los vapores de tinieblas es cuando surgen todas esas dudas. Son los vapores de tinieblas que vio Leí en el sueño. Como actualmente tenemos esos vapores, ¿no? Entonces, o nos seguimos agarrados de Jesucristo, de la barra de hierro. Es algo que nos pasa a todos los. Claro, y yo dejo una pregunta abierta para nosotros y para todos los que nos vayan a estar escuchando. Digo, ¿qué tanto en el día a día permaneces a la sombra de ese árbol? ¿Qué tanto te conduces? Porque hay conceptos que, oh, sí, la barra de hierro aquí, creo que ya lo tienes claro. ¿Qué tanto permaneces a la sombra de ese árbol durante el día a día? ¿O qué tanto te olvidas de ese árbol y la sombra que te da ese árbol en tu día a día, distraído? Tantas ocupaciones que traes en la vida que el tiempo quisieras que fuera de 30 horas del día. Claro. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto yo, siempre me gusta hablar por mí, permanezco a la sombra de ese árbol? Claro que sí. Deseo, esperanza, fe Y amor y amor. hacia Dios y otros. Es la base de este evangelio, ¿no? Claro que sí. La permanencia de estar ahí. Sí, fe, esperanza y amor, los tres, ¿no es cierto? Bueno, en la próxima clase entonces vamos a hablar en cuanto del sueño de Nefi, que él va a recibir un sueño en cuanto de estos símbolos. Sí, claro. Bueno, entonces hasta la próxima vez entonces. Bye. Bye. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.